Hola, buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente en otro ciclo de charlas, cursos y capacitaciones brindados por CIARA, la Cámara de Empresarios y la Agencia de Remisas de Argentina, con temas que van dirigidos a los beneficiarios de CIARA, profesionales, trabajadores de la salud y toda población en general. En esta oportunidad nos visita la doctora Amalia Codelo, quien es médica especialista en clínica médica recibida de la UBA, médica especialista en evaluación de tecnologías sanitarias de la UBA, jefa de servicios de clínica médica, Sanatorio del Oeste y Ituzaingó, directora médica de la obra social de la Cámara de Empresarios de Remises de Argentina. Desde ya agradecemos su participación y podrán realizarles preguntas a la doctora en el transcurso de la charla para que al final pueda responder todas las inquietudes. También les contamos a todos que esta charla será subida a las redes sociales de Ciara y su página web. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. Vamos a estar hablando, la charla se presentó como colesterol, dislipemias y salud cardiovascular. Vamos a estar hablando, vamos a tratar de hacerlo interactivo. Gracias a todos por estar participando. Vamos a intentar de hablar y más que de hablar, de decir bastante más de algo muy importante. Yo organicé la charla de manera tal que sea como un librito de cuentos, ¿sí? Invertí el orden de la charla, así que van a ver ahí en los slides. Vamos para que uno pueda comprender luego en el final de la charla cuál es este orden. Vamos a empezar por tratar de definir qué es la salud cardiovascular, ¿sí? A ver, para definir la salud cardiovascular, la Organización Mundial de la Salud la define como las enfermedades cardiovasculares que son desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Vamos a tratar de situarnos en lo que estamos hablando. Primero, es la primera causa de muerte en el mundo. La primera causa de muerte en el mundo. En septiembre del 2021 se cobró 2 millones de vidas. Esto podría ser solamente un pantallazo, pero me interesaría también acá detenerme en que no solamente es la primera causa de muerte en el mundo, sino que es la primera causa de deterioro de la calidad de vida en los pacientes en el mundo, ¿sí? Bueno, vamos a ir desarrollando la clase y vamos a explicar un poquito por qué. Para definir qué es el riesgo cardiovascular, primero, ¿qué es? No es cualquier cosa. El riesgo cardiovascular mide o trata de definir el riesgo que una persona tiene de padecer estos tres desenlaces muy graves: la muerte súbita, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Vamos a definir las tres cosas y ahí ustedes van escuchando, van pensando y me van preguntando. La muerte súbita, ¿cómo se define? Se define como la muerte que se da en forma inesperada en un ámbito no hospitalario ni de atención médica y que no se logró revertir por los métodos que están hoy disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Voy caminando por la calle, me caigo, fallezco, hay cerca un cardiodefibrilador, me tratan de reanimar, no me pueden reanimar y fallezco. Esto es muerte súbita. Voy a una guardia porque me siento descompuesta, me atienden, fallezco, eso no es muerte súbita. Muerte súbita, la definición es que no haya mediado atención médica calificada, ¿sí? Estoy jugando al tenis, saco una pelotita, caigo muerto, eso es muerte súbita. Infarto de miocardio, todo el mundo un poco lo conoce y lo define, está definido por pautas médicas, pero en el infarto de miocardio, hay que saber que hay algunas otras entidades que no llegan a ser infarto de miocardio, pero que son catalogadas como eventos cardíacos graves, que son la angina de pecho, que es previa al infarto. Pero infarto, esto ya lo definimos. Y el accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, isquémico porque se tapó una arteria y hemorrágico porque alguna arteria que tenía alguna malformación se rompió y hubo volcado de sangre al cerebro. Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico.
O sea, que el riesgo cardiovascular se define como el riesgo de sufrir estas tres entidades que cada una tiene su bemol adentro, pero de muy alta morbimortalidad. La muerte súbita, de hecho, que es la muerte misma, ¿no? Pero muy importante saber a qué llamamos con riesgo cardiovascular. Es el riesgo de sufrir estas tres entidades. Vamos a ver los factores de riesgo. Yo comencé en estratificarlos por los que no son modificables. La edad no es modificable, no podemos revertir la edad que va pasando a través del tiempo. Lo importante a decir es que 4 de cada 5 muertes por enfermedad cardiovascular son en mayores de 65 años. O sea, que un 75% de la gente que fallece por enfermedad cardiovascular tiene más de 65 años. Pero eso no quiere decir que uno tenga que empezar a buscar los riesgos como factor de riesgo cardiovascular a los 65. Ya empezamos con los controles y la alerta a partir de los 40 a los 45 años. El sexo. El sexo tampoco, digamos, modificable, controversial, no nos vamos a meter en los cambios hormonales y demás, pero básicamente hombre o mujer definido o por la presencia hormonal, el sexo es el mayor factor de riesgo, es en los hombres, pero siempre esto se iguala luego del climaterio. Ustedes del otro lado, probablemente alguien pregunte, ¿qué es el climaterio? Uno dice, bueno, la menopausia. No, el climaterio, porque la menopausia se define como la posibilidad, el decaimiento de la posibilidad de la capacidad reproductiva de la mujer en términos de embarazo, y el climaterio se refiere a la caída del nivel hormonal femenino, que no necesariamente el nivel hormonal está íntimamente relacionado con la posibilidad del embarazo, pero no va en forma lineal. Pero entonces el sexo, en ambos sexos se igualan en el factor de riesgo cuando la mujer alcanza el climaterio. Los antecedentes familiares. Esto creo que la gente no lo conoce, no lo sabe. Cuando uno pregunta, no lo tiene en cuenta. El mayor antecedente, el mayor factor de riesgo familiar es tener el antecedente de muerte súbita en un familiar de primer grado. Ahí yo omití con menos de 50 años, pero eso aumenta el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Mi mamá o mi papá o mis hermanos fallecieron de muerte súbita antes de los 50 años. Ese es un factor de riesgo muy pesado, ¿sí? La gente en general no lo conoce. Tanto que cuando tenemos el antecedente de padre, madre o hermano fallecido antes de los 50 años, mandamos a estudiar precozmente a nuestros pacientes. Esos son los 3 factores de riesgo no modificables, ¿sí? No puedo modificar si un familiar mío falleció de muerte súbita, no puedo modificar la edad y el sexo. ¿Qué puedo modificar? A la cabeza, número 1, la hipertensión arterial. Según la Sociedad Argentina de Cardiología, las mujeres, del 30% de las mujeres y el 47% de los hombres que son hipertensos lo desconocen. Vamos a dar algunas cosas interesantes, algunos datos interesantes. La presión arterial se empieza a tomar en la vida a partir de los 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Los que estén mirando, si tienen un niño, a partir de los 5 años llevan al pediatra, es necesario tomar la presión arterial a los chicos. Uno dice, bueno, voy al control, va a entrar al colegio, va a entrar al colegio, no le toman la presión arterial. A partir de los 5 años se debe tomar la presión arterial en forma regular a los niños. Esto es por la coartación de la aorta, que es otra enfermedad, pero no importa. A partir de los 5 años las personas nos debemos tomar la presión arterial. Luego vamos a hablar cuál es la presión arterial meta que se debe alcanzar para disminuir la hipertensión como factor de riesgo. La diabetes. La diabetes, ahí yo no me explayé mucho, pero sabemos que hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 1 aparece más en la edad más temprana, y
está en íntima relación, ya han tenido la charla en este espacio también, tiene relación con la ausencia de insulina y se da en edades tempranas, y que la diabetes tipo 2 tiene que ver con otros factores, y en general no hay un déficit de insulina, sino una resistencia a la insulina, al efecto de la insulina. Pero para el caso, a los fines de factores de riesgo cardiovascular, sea tipo 1 o sea tipo 2, la diabetes es lo mismo. O sea, obviamente que al ser la diabetes tipo 2 relacionada con otros factores, con la insulinoresistencia, que tiene que ver con la obesidad, el aumento del diámetro abdominal, ahí se juntan más de un factor de riesgo. O sea, que diríamos que la diabetes tipo 2, en general, como factor de riesgo cardiovascular, se asocia también a los factores que están siguiendo la diabetes tipo 2 en su génesis, como obesidad, aumento de la grasa abdominal, aumento del índice de masa corporal. Bueno, pasamos al tercer factor de riesgo modificable, la obesidad. El índice de masa corporal mayor de 25%, lo cierto es que para discriminar la obesidad o para catalogar la obesidad, el índice de masa corporal cada vez está menos usado, porque claramente se vieron otros factores que pueden predecir aún con mayor precisión la presencia de obesidad. Pero el índice de masa corporal, más de 25%, está catalogado como factor de riesgo. Y sí es cierto que el riesgo es directamente proporcional al grado de obesidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Gente más gorda tiene más riesgo? Sí. Gente más gorda tiene más riesgo. El otro concepto que hay que incorporar es el concepto de obesidad centrípeta, los tipos de obesidad. Y la obesidad centrípeta, que está relacionada con el aumento de la circunferencia abdominal, es un factor de riesgo en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? El tipo de persona que tiene las piernas flacas, los brazos flacos, pues no es gordo, pero tiene una super panza. Entonces, el diámetro abdominal, luego vamos a ver, recuérdense estos números, el valor que se busca por debajo de los 94 centímetros de diámetro en los varones y por debajo de 80, 75, 80 en las mujeres. Tomen un centímetro, casi un metro de circunferencia abdominal, y 75, 80 para las mujeres, ¿sí? Bueno, los otros factores de riesgo modificables: el tabaquismo, la ingesta de alcohol, el consumo de drogas ilícitas, también como factor de riesgo, el sedentarismo, y acá llegamos, estos son todas cosas que ya son sabidas, el consumo de drogas ilícitas es en sí mismo un factor de riesgo cardiovascular. Está sabida la relación directa del consumo de la cocaína en cualquiera de sus formas con el vasoespasmo coronario y la posibilidad de infarto de miocardio. Esa como droga de mayor uso o de uso como más tradicional. El sedentarismo y las dislipemias. Ya llegamos a un punto que nos va a abrir la otra arista de la charla, que son las dislipemias. Bueno, las dislipemias, perdón, bueno, ahí vamos, adelanté uno porque me quedó mal en la presentación. A ver, bueno, ¿cómo definimos las dislipemias? ¿Por qué la doctora nos dice, ¿y el colesterol a dónde está? Bueno, ¿qué son las dislipemias? Para ponernos en contexto, las dislipemias son las alteraciones en más o en menos del metabolismo lipídico. El colesterol es un lípido de la sangre, pero resulta que hay otros lípidos también que también forman parte de los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Los tipos más frecuentes de dislipemia son la hipercolesterolemia, ahí todo el mundo preocupado por su colesterol, poca gente le da trascendencia a la hipertrigliceridemia, es otra dislipemia. Después tenemos la hiperlipemia o hiperlipemia mixta o combinada, que combinan las dos alteraciones, el colesterol y los triglicéridos altos. Y lo nuevo, digamos, lo catalogado como último,
que es la dislipemia aterogénica. Que esta se refiere a la alteración en la sangre, que son los triglicéridos aumentados y el colesterol, el bueno, si se quiere, el HDL bajo, ¿sí? Entonces, la que está más asociada con la aterogénesis, con la enfermedad que va tapando las arterias, es la que tiene los triglicéridos elevados y el colesterol bueno bajo. Vamos a ir, a ver, esta diapositiva me gustó para que se puedan centrar. No tengo puntero, pero ahí estamos viendo un vaso por adentro, o sea, cortado a través. ¿En qué incide la hiperlipemia o estas dislipemias? La hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia con el colesterol malo y el bueno. Primero les voy a definir. El colesterol malo es el LDL, y el colesterol bueno es el HDL. Bueno o malo en relación a que uno tiene un factor cardioprotector y el otro claramente es un factor cardíaco negativo, o sea, un efecto sobre los vasos negativos. Ahí podemos ver cortado a través un vaso. Lo que se ve es una arteria digo porque el color es rojo. Por alrededor, eso que se ve amarillo alrededor es la grasa que en general recubren los vasos. Después, en el vaso, adentro del vaso, se ven partículas rojas que representan la sangre y se ven dos capas como adelgazando el vaso, que es la misma grasa que se va depositando en las arterias y haciéndola más fina. Tanto el colesterol, todos los tipos de colesterol, pero más aún el colesterol LDL y los triglicéridos, forman un papel fundamental en la formación de esta capa que va afinando la arteria y que entonces, como ustedes ven en la imagen, esa forma un tapón al pasaje de las sustancias normales de la sangre. Esto hace dos efectos grandes, a grosso modo. Primero y principal, estrecha la arteria. La estrecha la arteria al punto tal de muchas veces taparlo. Esto es lo que se llama arterio o aterosclerosis. ¿Es lo mismo arterio y aterosclerosis? Arterio, estamos hablando de la arteria, pero atero es del ateroma. La placa del ateroma es lo que ven ahí dibujado, que es esas dos pancitas amarillas que disminuyen la luz del vaso. Entonces, ahí son dos placas de ateroma que están constituyendo una arterioesclerosis. Esclerosis es de cerrado, arterio es de arteria. Arteria esclerosada. Tapada, ¿por qué motivo? Por dos placas de ateroma, de grasa, que se han depositado en la arteria y la van tapando. Entonces, luego de que la arteria se tapa, la arteria a mí me gusta siempre explicar, yo a mis pacientes internados, le explico de esta manera. Cada órgano, todos los órganos del cuerpo están irrigados por una arteria, reciben sangre por una arteria, reciben los nutrientes, sacan de los nutrientes lo que se necesita y vuelcan a las venas la sangre con los desechos de ese órgano, ¿sí? Esto pasa con el cerebro, con la retina, con la lengua, con el estómago, con el intestino, con el hígado, con el vaso, con los riñones, con el páncreas, con todos los órganos, las piernas, los dedos de los pies, los dedos de las manos, todo el cuerpo recibe circulación, irrigación a través de la arteria. Si las arterias están tapadas, la circulación disminuye. Y esto es lo mismo que sucede con una planta. Yo lo ejemplifico de la misma manera. Si nosotros tenemos una manguera, la manguera con la que irrigamos una planta se va tapando porque el agua donde yo vivo tiene demasiado sarro, la manguera se va tapando, esa planta va recibiendo cada vez menos agua. Entonces se adapta hasta que o deja de recibir agua o la cantidad de agua que recibe no es la suficiente, entonces empieza el órgano a funcionar mal
y la planta a secarse hasta que se termina secando. El infarto de miocardio, cuando uno pone el riesgo cardiovascular en muerte súbita, infarto o accidente cerebrovascular, son porque básicamente uno mide en arterias grandes lo que está sucediendo probablemente en arterias más pequeñas. Pero si el cerebro no recibió sangre, el corazón no recibió sangre, probablemente el resto de los tejidos que reciben a través de arterias más finitas también está comprometido. Vale decir, infartos puede haber en varias partes del cuerpo. Puede haber un infarto renal, un infarto en el intestino, un infarto en el cerebro, un infarto en todos lados, porque si la arteria se tapa, a eso llamamos infarto, a la ausencia de flujo sanguíneo y que deja un territorio del cuerpo sin sangre. Ahí estamos viendo qué es lo que causa el colesterol, los triglicéridos altos en la sangre. El vaso se va rompiendo, se va acumulando esta placa de ateroma, el vaso va reduciendo el calibre y va a determinar que el tejido que está irrigado por ese vaso termine sufriendo. ¿Sí? Me dicen si hay algunas preguntas. Esta placa es muy, muy ejemplificadora para que entiendan cómo se deposita y cuál es el riesgo intrínseco de tener placas de ateroma. Esto es muy conocido el ecodoppler de vasos de cuello como factor predictor de enfermedad aterotrombótica, de enfermedad, sí, aterotrombótica sí, de aterotrombótica. Hacen un Doppler, se ve esto, se informa el porcentaje que está tapada la arteria, pero vale decir que nada pueden decir ustedes si se fijan, en el vaso viene sangre roja, pero cuando encuentra ese stop, en ese stop se ve que se acumula sangre, que se ve roja y azul porque es oxigenada y carboxigenada, pero que le cuesta pasar por ahí. Y también esta estrechez en el vaso también favorece a que el vaso se tape, no porque han crecido tanto las placas de ateroma y la han tapado en su totalidad, sino porque la sangre genera un tapón a la sangre, que con sus elementos intenta pasar a través de esa estrechez y no puede. Lo pueden ver, ¿no? Ahí se ve un tapón. Entonces, sea porque se tapó por las placas de ateroma o porque se tapó por la presencia de los componentes de la sangre que no pueden pasar, el resultado final es que el tejido que está por delante de eso se encuentra sin vascularización. Sufre y hasta puede llegar a fallecer, ¿no? Bueno. Volvemos con el factor, con las dislipemias. Vamos a poner, esto es una consulta siempre, yo no hago consultorio, pero siempre es una consulta de consultorio o de pasillo para todos los médicos. Yo tengo 250 de colesterol, yo tengo 400 de colesterol, es alto, es bajo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos para el colesterol. El colesterol total normal se mide, después vamos a ver que esto también tiene que ver en quién está medido y cómo está medido, pero para establecer rangos está en un rango de normalidad entre 200 y 249. Definida la hipercolesterolemia con un colesterol mayor de 250 es hipercolesterolemia. O, fíjense abajo, el colesterol LDL, el colesterol malo entre 110 y 130 estamos en el límite, más de 130 es hipercolesterolemia. Después vamos a ver en quién tratar y también en quién buscar. Después, para los triglicéridos, normal, entre 150 y 199 y sí, sin ninguna duda, es alto en mayores de 200. Vamos a hacer la salvedad, hay algunos que me están mirando, que creo que me están mirando, que me van a decir, ay, pero me dijiste que 160 de triglicéridos era normal. Después vamos a ver, más abajo, que cuando uno define el riesgo cardiovascular, y hay otros factores de riesgo cardiovascular, se pone más estricto en estos límites. No permite, o por lo menos, no permite que 250, 249 de colesterol sea un colesterol normal.
cuando se suman otros factores de riesgo cardiovascular. Después, la hiperlipemia mixta tenemos cuando el colesterol total es mayor de 200 y los triglicéridos son mayores de 150. Hay algunas personitas por ahí que dicen, ah, ese soy yo. Con el colesterol más de 200 y los triglicéridos más de 150 tenemos hiperlipemia. Y recuérdense, el último concepto añadido, que es la dislipemia aterogénica. ¿Se acuerdan? Recién hablamos de ateroma. Es la dislipemia que más favorece la formación de las placas alrededor del vaso, que la van estrechando y van enfermando las arterias. ¿Cuál es? Los triglicéridos mayores de 150. El colesterol HDL, el bueno, menor de 40 en los hombres y mayor de 45 en las mujeres. ¿Sí? El colesterol malo, más de 100, el colesterol no HDL, más de 130, y ahí acá hay unos índices que siempre sacan, que es el colesterol total sobre el colesterol HDL, más de 5 en mujeres, en hombres, y más de 4,5 en mujeres. Y acá yo no quise entrar en una cosa como muy fina médica, porque si no nos vamos más y le voy a hacer una berenjena en la cabeza, pero el colesterol LDL de pequeña molécula y densa, que hay un score que se saca mayorados. Muy cosa de médico de consultorio. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, lo que más me interesa definir es que no solamente tenemos que mirar el nivel de colesterol total, sino tenemos que mirar el nivel de colesterol bueno y el malo, y la relación que tienen con el colesterol total. ¿Sí? Bueno. Espéreme, vamos a volver para atrás. ¿Cómo medimos el score, el riesgo cardiovascular? Esto es una tabla que parece una batalla naval, y que lo es. Pero es una tabla muy antigua que permite una definición muy precisa, que es la tabla SCORE. Es el gol estándar, o por lo menos es con la que nos regimos los médicos para decir qué score tiene. Con el score sabemos qué riesgo cardiovascular tenemos y nos va a permitir tomar conductas a futuro. Si ustedes ven acá, estas tablas diferencian. A la izquierda están las mujeres, a la derecha los varones. Fumador y no fumador. Esta tabla combina todos los factores de riesgos entre los no modificables, arriba, mujer, varón, los modificables, no fumador, fumador, por edades están. Partimos desde los 40 años hasta los 65 años. Uno dice, ¿por qué a partir de los 65 años no está medido? Porque sigue el mismo, o sea, 75, 85, nos fijamos con el de 65 años. No cambia, no se modifica más allá de los 65 años. Y por otro lado, tenemos en el eje izquierdo, en el margen izquierdo, tenemos los valores de presión arterial, y por abajo el nivel de colesterol. Ahí sí el nivel de colesterol total. 4, 5, 6, 7 y 8, fíjense que está en relación a hasta 150, hasta 200, hasta 250. Espéreme, 150, 200, 250 y... ¿Por qué dice 250 ahí? No es 300, bueno, está mal, es 300, sí, claro, es 300. No, está mal puesto, pero es 150, 200, 250 y 300. Entonces, ahí tenemos, yo me puedo buscar, no voy a decir mi edad, pero sí, la voy a decir, 50 años. 50 años, yo soy mujer no fumadora. Entonces, en 50 años yo tengo la presión, la sistólica, en 120. Entonces me fijo en el cuadrante, yo soy no fumadora, mujer no fumadora, presión arterial de 120, tengo 0, 0. Ahí para mi score es 0. ¿Se lo pueden ver? Ahí cada uno se va ubicando. Supóngase, yo tengo 69 años, soy un varón y mi presión arterial siempre es 140. Hagamos el ejercicio, soy varón, fumador, y mi presión es de 140. Mi score es 7. Si la vista no me falla, es fumador. Varón, 140 de sistólica,
Y, perdón, ¿no? Y el colesterol, perdón. Y el colesterol es 200, ahí estoy en un nivel 8. Tengo un score de 8, ¿sí? Abajo el 5 es el colesterol de 200, me voy hacia arriba, 140 es mi presión arterial sistólica y soy un varón y fumador. Tengo un score de 8. Esto ahora vamos a ver para qué nos va a servir. Bueno, vamos a dejar esto stand-by para saber, tengan en mente la estratificación del riesgo como la tabla SCORE, la tabla madre para que nos sitúa en qué riesgo cardiovascular estamos. Vamos a profundizar un poquito con las dislipemias o las dislipidemias. Vamos con las causas. Las causas de las dislipemias o las hiperlipemias. Tenemos las genéticas o familiares, primero desde las no modificables. Las genéticas o las modificables, estas son, hay un porcentaje muy grande de población que nos dicen, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos tenemos los triglicéridos altos, todos tenemos el colesterol alto. Eso no le quita riesgo, ¿eh? Eso es lo mismo que si la familia no tuviese nada. Es un factor de riesgo y hay que tomarlo como tal. Esa es una de las causas de las hiperlipemias. Las otras son las esporádicas. La mayoría de las esporádicas, ¿a qué llamamos? No es que se den, ahora te encuentro con el colesterol alto y el mes que viene no. No, la esporádica es la que no es genética o familiar. Es la que no tiene antecedente familiar. Pero la mayor parte de las esporádicas, las que se definen como esporádicas, están relacionadas a otro factor, por eso se dan en llamarlas poligénicas. Poligénicas porque tienen una base, una génesis que no depende de un solo factor, sino de varios. La mayor parte asociada a diabetes, a obesidad y a una ingesta, a una dieta rica en grasas. O sea que cuando uno ahonda, uno viene el paciente, le encuentra los triglicéridos o el colesterol alto, no tiene antecedentes de padre, madre o hermanos con colesterol alto, y uno dice, no es familiar, en general le encuentra factores asociados, que pueden ser la obesidad o trastornos en la dieta. Acá hay un punto que quiero situarme. Obviamente que si voy yo al médico, yo no soy médica, voy al médico, me encuentra 270 de colesterol, me pregunta, ¿tu mamá tiene el colesterol alto? Sí, sí. Bueno, mi mamá a los 52 años, 50 años, mi mamá probablemente tuviese 80 años. Entonces, difícil de determinar si esto tiene que ver con una historia familiar. A lo que nos referimos con las genéticas o familiares son luego vamos a ver cuándo se empieza a estudiar el colesterol, pero son cuando este trastorno está en una edad no esperable. No sé si se entiende, pero obviamente que a mi edad, a una cierta edad, nuestros familiares directos probablemente tengan colesterol o triglicéridos altos, pero no haya historia familiar. Hay que indagar en la historia familiar. Mamá, papá, mis hermanos, ¿cuándo le diagnosticaron el colesterol y los triglicéridos altos? ¿Sí? Luego las hiperlipemias secundarias. Acá uno no sabe, la mayor parte de la población no sabe. A la cabeza, la mayor causa de hiperlipidemia secundaria es el alcohol, la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol, la mayoría de la gente no lo sabe, pero tomar cerveza en forma regular, tomar el vino en forma regular, puede subir los niveles de triglicéridos y de alcohol, más de triglicéridos que de alcohol. La diabetes, sin ninguna duda, la diabetes va acompañada. La diabetes ya han tenido la charla, pero es un trastorno. A mí no me gusta decir una enfermedad, porque si no el que nace con diabetes nace toda la vida enfermo, y no es así. Es un trastorno que se acompaña fundamentalmente del desbalance o la desregulación de la glucemia y de los ácidos grasos en sangre. O sea que es una de las causas
secundarias más frecuentes. El hipotiroidismo, uno dice, bueno, no logro controlar mi hipotiroidismo, no me logran con la hormona tiroides, Astor, es muy probable que uno encuentre niveles altos de colesterol y de triglicéridos hasta que se logra el control del hipotiroidismo con las hormonas tiroideas. Y aún así, muchos pacientes con hipotiroidismo es necesario tratar también el trastorno del medio de los lípidos, ¿sí? El síndrome nefrótico es una entidad por el cual, por varias causas, se pierden proteínas por la orina y por un mecanismo complejo también hace aumentar el colesterol y los triglicéridos, más los triglicéridos que el colesterol. La colestasis hepática es un trastorno por el cual los pacientes se ponen amarillos y, bueno, se puede acompañarse en los cálculos en la vesícula u otras enfermedades que hace aumentar la bilirrubina en sangre y se aumenta el colesterol y los triglicéridos. Y la otra cosa que me gusta y quisiera hablar, y por eso viene el próximo slide, son los medicamentos. En general, la gente no tiene muy asociado la ingesta de medicamentos con la aparición de el colesterol o los triglicéridos altos, elevados en sangre. Acá, esto es lo que me importa que sepan. Fármacos que provocan la dislipemia. Perdón, voy a ir un slide antes. Las otras hiperlipemias secundaria y transitoria, que es una entidad aparte, es el embarazo. En el embarazo es muy común encontrar niveles elevados de colesterol, más que de triglicéridos, y es una dislipemia transitoria que cuando termine el embarazo y las hormonas se regulan, se acuerdan que habíamos visto que uno de los factores que aumentaba el colesterol eran las hormonas, con lo cual, o estaba acá, con lo cual por eso está relacionada con el embarazo. Vamos con los fármacos que provocan las dislipemias. Los corticoides. Obviamente que si uno dice, tengo una rinitis alérgica, me estoy poniendo un corticoide nasal tópico por 5 días, no va a justificar que tenga colesterol o triglicéridos altos. Pero los corticoides en forma regular, los pacientes que tienen algún trastorno, alguna enfermedad que necesita corticoides en forma prolongada, el colesterol y los triglicéridos hay que controlarlos y muchas veces también hay que tratarlos. Las hormonas sexuales, acá están, los andrógenos, los estrógenos y la progesterona. Acá la progesterona como cosa que se da en forma prolongada y permanente durante el embarazo. Pero la ingesta de estas tres hormonas puede provocar aumento del colesterol y de los triglicéridos. Hay estudios con el auge de la hormonización precoz de pacientes en la búsqueda de cambio de sexo, hay estudios en marcha, todavía nada definido, sobre cuál es el impacto de esta ingesta de hormonas en forma temprana. Todavía no tengo nada como para decir, pero hay estudios en proceso. Los diuréticos tiacídicos, uno no se ubica, pero los diuréticos tiacídicos son muy usados en el control de la presión arterial, con lo cual también puede provocar, es bueno saber que puede provocar dislipemia. Los beta bloqueantes, acá los voy a nombrar porque la gente no lo sabe, lo sabemos nosotros, pero el atenolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, todos estos son beta bloqueantes. Los beta bloqueantes es un grupo muy noble de drogas antihipertensivas, antiarrítmicas, muy importantes y que en algunos casos no pueden dejar de usarse. Por ejemplo, en los posinfartados, el posinfarto siempre tiene que tener beta bloqueantes, es un grupo de droga que baja la frecuencia cardíaca y en el posinfarto es un efecto que se busca, pero que siempre está asociado, o sea, está asociado con la posibilidad de un aumento del colesterol y los triglicéridos. Imagínense, es todo como muy complejo, porque yo estoy diciendo un grupo de drogas que se supone que lo estoy usando en el tratamiento de algo que ya pasó, infarto de miocardio, pero que también trae aparejado un aumento del colesterol y los triglicéridos que forman parte de un factor de riesgo coronario. Bueno, así es, pero es así. Los beta bloqueantes son
la mayor parte de la gente usa el atenolol, nebivolol o bisoprolol, o carvedilol, que son los betabloqueantes más usados. Y el otro grupo son los antipsicóticos. Los antipsicóticos, que es un grupo de droga muy usada en pacientes ancianos con demencia, muy usados. Dentro de los antipsicóticos hay algunos con mayor efecto y otros con menor efecto sobre el trastorno lipídico, pero bueno, tener en cuenta que si el paciente se está medicando con esto, hay que tener en cuenta para pesquisarlo. Bueno, esta diapositiva nos va a ayudar a saber esto. ¿Qué es el cribado? Es el screening, en la búsqueda. ¿Cuándo hacemos la búsqueda de las dislipemias? ¿Cuándo buscamos? ¿Cuándo buscamos el colesterol? Y acá, este slide tiene 4 cuadrantes que me parecieron como muy ejemplificadores y muy fácil de memorizar. En la población general, en la población general, en los hombres a partir de los 40 años y en las mujeres a partir de los 50 años, tras la menopausia o, acuérdense, el climaterio. Posteriormente, cada 5 años hasta los 75. Por encima de esta edad, una sola vez si no se había hecho antes, pero no modifica. Esto es en la población general. Estarán todos diciendo, ay, pero yo me vengo haciendo el colesterol desde los 25 años. Vamos al cuadro de abajo. Si coexisten otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo 30 años, pero tengo sobrepeso. O yo tengo 30 años, pero fumo. ¿Sí? Entonces, o yo tengo 30 años, pero tomo alcohol. Es otro factor de riesgo cardiovascular. ¿Nos recordamos los factores de riesgo cardiovascular? Entonces, menos de 40 años, pero que coexistan otros factores de riesgo cardiovascular, es indicación de buscarlo a cualquier edad. Fíjense al lado, a cualquier edad. Tengo 30, 20 años, tengo síndrome nefrótico, no, perdón. Tengo otro factor, soy gordito y tengo 20 años. Tengo 17 años y un perímetro abdominal de 120. Bueno, se busca porque es otro factor de riesgo cardiovascular. En el otro cuadro, en el otro escenario en el que se busca, cuando hay manifestaciones clínicas sugestivas de dislipemias genéticas. Volvemos a lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya no sería sugestivo. Mi mamá o mi papá fallecieron por muerte súbita antes de los 50 años, me tengo que estudiar. Tengo que buscar el colesterol a cualquier edad, a los 20, a cualquier edad. O la presencia de entidades clínicas asociadas a aumento del riesgo cardiovascular. Presencia de enfermedades clínicas asociadas, esto podría ser enfermedades o trastornos, bueno, hablábamos del síndrome nefrótico, o enfermedades que se asocian, supongo, bueno, el colesterol, estoy tratando de buscar cuál sería la entidad, pero presencia de entidades clínicas asociadas a aumento de riesgo. Bueno, ya le vamos a encontrar el ejemplo. ¿Sí? Con estas entidades, si coexisten factores de riesgo cardiovascular, si hay manifestaciones sugestivas de dislipemias genéticas o presencia de otras entidades clínicas asociadas a aumento del factor de riesgo cardiovascular, eso es a cualquier edad. ¿Sí? Si no, hombres a partir de los 40, mujeres a partir de los 50 o tras el climaterio. Y ahí, perdón, acá, posterior a los 75 años, como vimos en el score, en general no modifica el riesgo, con lo cual cuando uno tiene un paciente mayor de 75 años, dosarle el colesterol en forma compulsiva no modifica, y más aún si está tratado, porque no le cambia, no modifica el riesgo, ¿sí? Bueno, llegamos al punto en donde todos se deben estar preguntando, yo tengo 250 de colesterol y tengo 25 años, pero mi mamá es hipertensa, ¿me tengo que tratar o no me tengo que tratar? Y acá está muy bien ejemplificado el valor del score, ¿se acuerdan? Ahí decíamos,
¿Cuándo tratar? Siempre, siempre para definir un tratamiento va a estar en función al riesgo cardiovascular y a los niveles del colesterol malo, ¿sí? Por eso yo empecé esta charla con la salud cardiovascular, porque un dato aislado de laboratorio, que me pare alguien en la calle y me muestre un colesterol de 300, no me dice nada, no me dice nada. Sí, si está unido al riesgo cardiovascular y al nivel de colesterol malo. Entonces, en esta escala tenemos, hay que diferenciar dos cosas. La primera cosa, yo me imagino que estoy en un auditorio y ustedes me están preguntando, ahí doctora dice prevención primaria y prevención secundaria. ¿Qué sería prevención primaria y prevención secundaria? Los que están ahí atentos, ¿alguien sabe qué es prevención primaria y qué es prevención secundaria? ¿O mismo los que están acá conmigo? Bueno, nadie pregunta, lo debe saber todo, Pilolo, lo deben saber todos. Bueno, prevención primaria, como bien lo dice la palabra, es cuando todavía no ha sucedido ningún evento. Y uno dice, ¿qué evento? Un evento cardiovascular. Cardiovascular puede ser, uno dice, yo no tuve ningún evento cardiovascular, pero tiene una amputación del dedo por diabetes. El evento ya sucedió. Hablábamos de la planta, o sea, la arteria ya se tapó, hubo un evento cardiovascular que no es, es cardiovascular porque es del corazón y de los vasos, pero tapó una arteria, ¿sí? O sea, ahí ya hubo un evento. Dice, prevención secundaria, no, pero tuve en realidad, tengo insuficiencia renal, pero no tengo más nada, ¿eh? La insuficiencia renal, ¿de qué causa es? Es de causa aterotrombótica, es un evento cardiovascular. Tuvo un infarto, ya es prevención secundaria. Tuvo una angina de pecho, estuve internado porque me dolió el pecho, me dieron altas las enzimas, no llegó a ser un infarto, fue una angina de alto riesgo, fue una angina estable, ya me documentaron, entonces es prevención secundaria. La prevención primaria es sin enfermedad, sin nada documentado, ¿sí? Entonces, en prevención secundaria, con un score, y ahí nos situamos, de bajo riesgo, moderado, alto o riesgo muy alto, y los niveles de colesterol malo arriba, ¿sí? Entonces, con el colesterol entre 100, habíamos dado que mi riesgo era 0, ¿no? Era 0 o 1, no me acuerdo, era muy bajo. Y yo tengo un nivel de colesterol LDL de 110. Entonces, riesgo bajo. Con un colesterol de 110, ¿qué tengo que hacer? Abajo está. Modificar el estilo de vida. Que luego vamos a ver a qué va a estar enfocado a bajar el nivel de colesterol LDL. ¿Sí? Entonces, esta tabla nos sitúa en prevención primaria y secundaria. Fíjense que la prevención secundaria siempre el riesgo es muy alto, porque ya tuve un evento. O sea que el riesgo en la prevención secundaria, el riesgo está dado intrínsecamente por el hecho de ya haber tenido un evento previo. ¿Esto qué quiere decir? Yo tuve un accidente cerebrovascular o tuve un accidente cerebrovascular isquémico, no me dejó ninguna secuela, pero tuve un accidente cerebrovascular isquémico. Yo ya tengo un riesgo muy alto, o sea que solamente voy a hacer una modificación. Fíjense que para toda la prevención secundaria, para todos los que ya han tenido un evento, nunca es la modificación del estilo de vida. Siempre va a ser considerado la terapia farmacológica, salvo ese cuadrado amarillo que hay en la prevención secundaria de alto riesgo, en la prevención secundaria con el colesterol LDL menor de 55, que es muy difícil encontrarlo, pero solamente en eso. En el resto, todo el mundo va a ser con tratamiento farmacológico. Esto después tengo entendido que queda como para que todo el mundo tenga acceso y se vaya situando en dónde está, ¿sí? Le cuento yo. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Ahí vamos a la estrategia. La estrategia terapéutica.
Uno dice, no, pero yo quiero bajar el colesterol. Bueno, no me interesa lo que vos quieras. La estrategia está, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? La estrategia terapéutica debe ir dirigida principalmente a reducir los valores del colesterol malo, del LDL, porque es esto lo que mostró claramente un impacto muy significativo en la disminución del riesgo cardiovascular. Por eso se lo llama malo, pero en realidad es paradójico, pero cuanto más bajo tenga el malo, o sea, la estrategia terapéutica va a estar enfocada en eso, no en la reducción del colesterol total. Ojo, una cosa que omití decir porque me pareció como, no, se me pasó. El colesterol total, yo tengo 250 de colesterol y tengo 120 de colesterol bueno. ¿Cuánto tengo de colesterol malo? Es la resta. O sea, hay un margen muy pequeño de un colesterol que no está dosado entre lo bueno, lo malo y el total. Pero en general el total es la sumatoria del bueno y del malo. Es muy despreciable un colesterol que no se puede medir, que no se mide, que es el que tenía ahí por ahí en una de los slides que yo le dije, eso es muy de médico. Pero el colesterol total es la suma del bueno y del malo. Entonces, la terapia del tratamiento va dirigida a disminuir el colesterol malo. Va de suyo que cuando bajemos probablemente el colesterol malo, baje todo el colesterol. Hay casos en donde uno logra revertir el porcentaje. Si esto es 200 y yo tengo 150 de colesterol malo y 50 del bueno, después logro bajar el malo, lo pongo en 110, y 90 del bueno. Bueno, está bien, pero la mayor parte de las veces, cuando baja el colesterol malo, también baja el colesterol total. ¿Sí? Por eso no hay que asustarse. Uno está en tratamiento, uno está modificando el nivel de vida, la calidad, los hábitos de vida. Y uno dice, me saqué el colesterol y tenía 250 y ahora tengo 250, lo mismo, y me maté comiendo bien y me maté haciendo, bueno, pero decime cuál es tu colesterol malo y tu colesterol bueno. Y de pronto ahí hubo impacto. Bueno, ya lo venimos anticipando. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? A la cabeza, y hoy está todo muy de moda, las intervenciones en el estilo de vida. Y el segundo, farmacológico. Yo lo dejé, vamos a hablar, ya estamos casi en una hora de charla, vamos a hablar sobre las intervenciones en el estilo de vida. Acá hay mucho para hablar. Yo creo que no hay mucho para hablar, pero poco para decir, porque ya con los cambios en la difusión en las redes sociales sobre las cosas que son favorables para la alimentación más saludable y la propulsión que se le da al cambio de vida en promulgar la realización de ejercicio físico diario, ya casi está todo dicho, pero es bueno decirlo. Vamos, con la intervención en el estilo de vida. El ejercicio físico diario, eso sin ninguna duda. Muchos pacientes, a mí por suerte no, porque no hago consultorio, porque no es lo que me gusta, pero preguntan, el cardio con pesas, el cardio con aeróbico. Mientras uno haga actividad física, uno tiene que querés hacer pesas, hacer pesas, querés salir a caminar, salir a caminar. Mientras haga ejercicio físico, no nos ponemos estrictos. Luego, obviamente, uno va afinando, pero uno no se tiene que poner estricto porque está visto que cuando uno disminuye el espectro en la recomendación de la actividad física, los pacientes dejan de hacerla. Entonces, porque es una excusa más. ¿Querés hacer pesas? Hace pesas. ¿Querés hacer spinning? Hace spinning. Obviamente, siempre, siempre, siempre monitoreado por profesionales, siempre con un apto físico. Podríamos hablar en algún momento de apto físico, una charla de apto físico, me parece que eso todo el mundo. Me haces un certificadito para ir al gimnasio como si fuese una receta de cocina y hay muchos aspectos para eso. Pero el apto físico es algo para empezar la actividad física, es fundamental. Y no es una pavada, ¿eh? Hay que fijarse varias cosas. Recordemos que la muerte súbita también es la que se da haciendo pesas, levantando o corriendo en la cinta en el gimnasio, ¿eh? Con lo cual, apto físico es un tema para dar. Pero el ejercicio físico hay que propulsarlo y promulgarlo siempre, siempre, siempre monitoreado y siempre con el control médico previo. Y siempre con personas que te hagan una rutina, ¿no?
La dieta, bueno, dieta, mil dietas, mil dietas, la keto, la no keto, lo que claramente cada vez está más definido con yo creo que a esta altura hay una dietética por cuadra, en Ciudad de Buenos Aires por lo menos hay no menos de una dietética por cuadra, cada vez hay mayor conciencia de esto. Sí es sabido que la gente que realiza la dieta mediterránea, que es la más propulsada por la Sociedad Argentina de Cardiología y por los cardiólogos, la dieta mediterránea con el omega 3, el omega 9 y la falta de ingesta de las grasas saturadas y demás, es la dieta que uno va a propulsar y promulgar más. Pero bueno, la dieta, ¿no? Evitar el tabaco, eso sin ninguna duda. Un margen aparte es todos los cigarrillos electrónicos que como tienen un poco tiempo en el mercado, todavía el impacto de los vapers en la salud cardiovascular todavía no está definido y es correcto porque para poder definir cuál es el impacto deben pasar unos años que todavía este hábito no tiene. Después, control de la presión arterial. Acá yo no lo puse porque me imaginé que ya estaríamos redondeando la charla y no me quería explayar. ¿Qué presión tengo que tener? La presión que se tiene que tener es la más baja posible. La más baja posible es un universo. O sea, yo tengo 170 y la más baja posible para mí es 160, es inadmisible. No, señor. En realidad, la Sociedad Argentina de Cardiología partimos de la base, yo hace 25 años que me recibí, cuando me recibí era 140-90, ahora 140-90 no, ni 130-90, y ahora vamos por los 120-80, y si podemos tener a los pacientes con 110-60, mejor, y si lo podemos tener con 100-60, aún mejor. Recordar siempre en ese esquema que yo les hice del vaso, ese vaso cuando se tapa, la presión arterial, ¿qué es? La presión está definida por la presión que ejerce el pasaje de la sangre sobre las paredes de esa arteria. Si está tapada, la presión aumenta. Con lo cual, cuanto menos presión tengamos, el vaso se mantiene más sano por más tiempo. Ahora, uno dice, ¿cuál es la presión? No. Mucha gente dice, no, yo con 10 de máxima me siento refloja. No, señor, no, señora. Trate de amigarse con los 100 de sistólica, o sea, los 10 para nosotros. Los médicos medimos en 100, 110, 120. Los 10 de máxima, si puede tener 10 de máxima y andar por la vida feliz, estamos más felices los médicos porque con 10 de máxima probablemente los vasos no se vayan tapando. Con 13 de máxima, si uno va juntando factores de riesgo, 13 de máxima, un poquito de abdomen grande, más un poquito de colesterol, vamos sumando factores de riesgo. Con lo cual, hoy por hoy el valor de corte debería ser 130-70, 130-80, perdón, pero estamos más felices con la presión más baja todavía. No hay que tenerle miedo a la presión baja, que mantiene al paciente despierto, calentito, haciendo una vida normal. Distinto es, me bajó la presión, fui a una pileta, me bajó la presión, estoy con 6, 7, 8 de máxima y me siento un flan porque estoy congelado, estoy medio nubilado, nada que ver. Pero si podemos tener la presión baja, lo más baja posible, ese es la meta. La presión más baja posible que nos permita hacer una vida normal. Normal, ¿qué quiere decir? Ir a trabajar, tomarse un colectivo, juntarse con amigos, hacer una cuenta matemática, la presión más baja. Uno dice, tengo 10 de máxima y me siento un poco mareado. Listo, ¿te sentís mareado? ¿Estás trabajando? ¿Fuiste al trabajo hoy? Sí, listo, mejor. Seguí con esa presión, ¿sí? Ese es el concepto que nos tiene que quedar. Bueno, porque esta doctora solamente habla de 100, 110, 120, la sistólica. Recuerden que cuando medimos el riesgo y medimos para la intervención del tratamiento no, nos situamos en la hipertensión arterial sistólica, que es la que mayor impacto sobre el riesgo cardiovascular tiene. Lo que no quiere decir es que uno tenga 130, 100 y no esté hipertenso. Pero la diastólica, la presión arterial diastólica, la hipertensión diastólica, no es la hipertensión que más impacto tiene sobre el riesgo, como factor de riesgo cardiovascular. Y la reducción
de la ingesta de sodio, menos de 5 gramos de sal por día. ¿Saben ustedes cuánto es un gramo de sal por día? Se puede medir en los sobrecitos de sal. Los sobrecitos de sal tienen 2 gramos de sal. Hay sobrecitos que tienen 1, sí, pero esto es de azúcar. Hay sobrecitos que tienen 1 y hasta 2 gramos de sal. Los sobrecitos comunes tienen 2 gramos. Los de la dieta hiposódica, a los pacientes para dieta hiposódica, le damos 2 sobrecitos, uno con el almuerzo y uno con la cena, de 1 gramo de sal por día. Es muy bueno, es una recomendación muy útil, que es un poco más caro, pero en los pacientes hipertensos no se compren la sal envasada, cómprenla en sobrecitos. Cuesta más caro, pero uno lo puede medir. Entonces, se compran sobrecitos de 1 gramo de sal y es 1 gramo de sal en el almuerzo y 1 gramo de sal en la cena. Ahí estamos, con 2 gramos de sal por día, que es fenomenal. Me gustaría volver a recalcar de la dieta y del ejercicio físico. Recuerden, siempre en la obesidad, en los cambios de hábito, siempre la obesidad centrípeta, la panza, en los varones menos de 97 centímetros de diámetro abdominal y en las mujeres menos de 75, 80 de diámetro abdominal, siempre, ¿sí? Y la reducción de la ingesta de sodio. Recuerden, por otro lado, que la ingesta de sodio, la agregada en el sobrecito de sal, es la que le ponemos. Pero luego recuerden, los alimentos que más sal contiene, ¿cuáles son? Los embutidos, todos. Jamón, ¿cómo? Los procesados, pero los embutidos, jamón, queso, todos los embutidos, salame, salamín, todo eso tiene una cantidad. De luego, los procesados y los envasados, la gente subestima, pero el tomate envasado para hacer la salsa de tomate tiene una cantidad de sal terrible. La Coca-Cola tiene una sal terrible, una cantidad de sodio terrible. Todos los enlatados, todas las bebidas energizantes, sin ninguna duda, el Gatorade, los Schweppes, todas las bebidas colas, todas las bebidas envasadas gaseosas, los jugos, las aguas saborizadas tienen una cantidad de sal terrible. No sé si me estaría faltando algo más. Y a ver. No. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay. Bueno, Bueno, acá en este momento damos espacio para que puedan hacer consultas a través del chat de la charla, así que dejamos el espacio. Sí, ¿qué estudios se hacen si yo tengo antecedentes familiares? ¿Qué tipo de estudios se hacen? la primera cosa es, si uno tiene antecedentes familiares, nos ubica en que cualquier edad que uno tenga, hay que buscar, o sea, antecedentes familiares ¿de qué? ¿Dice de qué? ¿De colesterol alto? No. ¿Cómo está hecha la pregunta? ¿Qué estudios se hacen si tengo antecedentes familiares? No, está bien. Uno podría decir antecedentes familiares, entiendo yo ahí que es o de colesterol familiar, de antecedentes de colesterol familiar, o antecedentes de muerte súbita en menores de 50 años, familiar de primer grado. Acá vamos a lo que yo decía, porque yo digo, yo tengo 40 años, pero tengo mi mamá que a los 80 años hizo un infarto. ¿Me pone a mí en la necesidad de estudiarme? No, no. No es familiar de primer grado muerto de 50 años, muerto antes de los 50 años, y no tengo documentado que mi mamá haya tenido dislipemia familiar. Si mi mamá tuvo dislipemia familiar, sí, ahí sí. ¿Y cuáles son los análisis? Los primeros análisis a hacer son un análisis completo, un laboratorio completo, que incluya hepatograma. Yo me voy a referir solamente al trastorno lipídico, ¿no? Porque si no estamos sonados, pero este es lo que nos reúne hoy. Pero un laboratorio que contenga hepatograma, ¿por qué? Porque miramos la función del hígado, que es un órgano que está directamente relacionado con el metabolismo lipídico. Un hepatograma, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y ácido úrico, ¿sí? Y una glucemia. Esos son los laboratorios a hacerse si uno tiene el antecedente de
o dislipemia familiar o un familiar de primer grado fallecido antes de los 50 años por muerte súbita. ¿Sí? Repasamos. Hepatograma, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico y glucemia. Bueno, acá tengo una pregunta de Iván que dice, vi varios casos de personas que usan para bajar de peso Ozempic. Es un medicamento para diabéticos, regula los niveles de insulina y glucosa, y te reduce el apetito y evita picos de azúcar en sangre también. ¿Eso puede tener efectos en los niveles de colesterol o algún tipo de riesgo cardiovascular? Bueno, sí, sí, totalmente. Yo, como dije acá, nosotros no entramos, si quieren también, ya ahí ya generamos otra charla, podemos hablar sobre el tratamiento farmacológico. Fíjense que yo hablé, porque si no es un mundo, el Ozempic es Ozempic. Es un antidiabético y es una medicación que reduce los niveles de colesterol y de glucemia, y obviamente reduce, al reducir los niveles de glucemia y de colesterol, reduce el riesgo cardiovascular, pero lo que me interesa acá, que no voy a dar la charla porque son muchas especificaciones, todas las medicaciones hipoglucemiantes o hipolipemiantes tienen indicaciones de acuerdo a qué riesgo cardiovascular tenga y a valores que tienen que ser consignados. Es muy común encontrar gente que está intentando bajar de peso y como no baja de peso, el atajo más directo es la medicación. Para pasar a la medicación, la primera cosa que hay que hacer, todo el mundo debe pasar por cambios en los hábitos de vida. Todo el mundo. Esto lo digo, yo soy médica internista, he seguido durante muchos años pacientes con cirugía bariátrica y les puedo asegurar que los métodos artificiales, digo artificiales, para disminuir de peso, deben ser métodos considerados en un estudio interdisciplinario en donde la primera cosa que uno tenga asegurado es que primero que tenga las indicaciones, la indicación para llegar a ese fármaco, a esa medicación o a ese tratamiento. Y segundo, si hayan agotado las instancias anteriores, que es modificación en los hábitos de vida. Yo he tenido pacientes obesos internados que en la charla uno dice, ¿viene bajando de peso? No, estoy subiendo porque me faltan 3 kilos para llegar al IMC, al índice de masa corporal de 35, que me permitas la cirugía bariátrica. Final, tachame la doble. En realidad, básicamente, uno no debe tener como en la cabeza la posibilidad de los tratamientos farmacológicos si no pasó antes por una modificación en los hábitos de vida de forma fehaciente. ¿Esto qué quiere decir? Alguien en el cual va al consultorio y dice, ¿estás haciendo actividad física? Sí. ¿Cuántas veces haces? ¿Has cambiado el hábito de vida? ¿Dejaste de tomar alcohol? ¿Dejaste de tomar alcohol? No, yo los fines de semana. Bueno, ¿dejaste de comer harinas y azúcares como medida de alto impacto? ¿Cuáles son tus porciones? ¿Tenés el seguimiento nutricional? O sea, la respuesta, Iván, es sí, sí. Los Ozempic, así como la Saxenda, así como la Victoza, son medicaciones útiles para bajar el colesterol y para bajar la glucemia, pero tienen indicaciones precisas. Uno debe, por eso lo vamos a generar, y en otra charla hablamos sobre de este tratamiento, tiene valores y pasos para llegar a eso. No debe ser, en la cabeza de la gente no debe estar, como no adelgazo me pongo la inyección, entonces voy a tratar de bajar el colesterol o la glucemia. No debe ser eso, ¿sí? Hay otra, señora. Sí. ¿Una mujer embarazada debe transmitir colesterol a su hijo? No se transmite el colesterol. No. No, es un trastorno que la embarazada sufre por una hormona. Obviamente que la hormona es necesaria, los estrógenos, los progestágenos en el embarazo son necesarios. El progestágeno es
es la hormona que se mantiene durante todo el embarazo alta, porque es la que mantiene el trofismo de la placenta, entonces es necesaria, vital para la vida fetal, pero es la que le provoca el trastorno a la madre, pero al bebé no le sucede nada. No se le pasa. Acá tengo una pregunta de Diana que dice, ¿qué medidas tomar si estoy bajo tratamiento de corticoides para ayudar a bajar el colesterol? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Ahí nos sitúa. Tendríamos que ver, primero y principal, ya tenemos un factor de riesgo que es la ingesta de corte. Por ahí, a ver, ¿ellos están viendo esto? A ver, vamos para atrás. Yo creo que ahí nos sitúa en esto, presencia de entidades clínicas asociadas a un aumento del riesgo cardiovascular. La ingesta de corticoides es una entidad clínica, el paciente está en forma crónica, tratado con esto siempre que volvimos, yo hice el ejemplo de la rinitis alérgica, que no va, yo estoy tomando por un brote, me pusieron una dexametasona porque me picó una avispa, no pasa nada, es transitorio, pero yo tengo un trastorno que tomo en forma regular corticoides, entonces me puedo aumentar el colesterol. Ahí me sitúa en eso. A cualquier edad debería hacerme los análisis en la búsqueda, volvemos siempre, yo soy obsesiva en esto, hepatograma, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico y glucemia. Esos son los análisis que deberíamos hacernos y ahí deberíamos, con la persona que preguntó, deberíamos hacer el score. ¿Qué score tiene? De acuerdo al score, muy probablemente, no sé qué edad tiene, pero por la edad y por el colesterol, por el tipo de colesterol y la presión que tenga, nos va a situar. Sí o sí, entiendo que si preguntó esto no tuvo un evento anterior, sí o sí, modificación del estilo de vida, sí o sí. Ahora uno dice, soy flaca como una zaraca, no tengo diámetro abdominal y tengo colesterol, probablemente el hecho tendríamos que fijar en la tabla si le da para tratamiento farmacológico. Pero sí o sí, como ingiere corticoides, que es un factor de riesgo, o sea que puede ser un aumento del colesterol, habría que buscar en cualquier edad, sí o sí, cambios en las modificaciones en los hábitos de vida y deberíamos hacer el score con la presión arterial y el colesterol que tiene, a ver si nos sitúa en la posibilidad de tratamiento farmacológico. Vamos a hacer en otra charla, pero el tratamiento farmacológico, el primer tratamiento farmacológico no son la medicación inyectable, son las estatinas. Luego vamos a hablar de estatinas, que es la simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, son las estatinas. O sea que habría que ver si esa persona está tomando corticoides en forma prolongada y qué score tiene, y en base a eso si cataloga para tratamiento farmacológico. ¿Cómo distingo si tengo presión alta o baja? Bueno. O sea, ¿cómo se identifica? Bueno, en realidad, ¿cómo se debe tomar la presión? La presión arterial se debe tomar primero y principal en distintos momentos del día. Esto no es todos los días a las 9 de la mañana, todos los días a las 10 de la noche cuando termino de comer y estoy no. Primero en cualquier momento del día, ¿sí? Lo único que necesitamos hacer es lo que se recomienda es, vamos a tener nosotros nuestro tensiómetro, nuestro aparato, porque si no puede variar entre uno y otro, vamos a tener nuestro aparato en cualquier momento del día. Yo estoy acá, termino de dar la charla, qué estresazo, me relajo, son 5 minutos, me relajo, luego 5 minutos, me tomo la presión y lo recomendable es me tomo la presión en el brazo derecho y me tomo la presión en el brazo izquierdo. Y también puede hacer y la otra cosa que es útil, me tomo la presión 3 veces. 3 veces y hago un promedio, porque si me tomo la presión 3 veces, voy a tener 3 valores de presión distintos. Esto, anda mal el aparato. No anda mal. Obviamente que anda mal si tengo 110, me tomé ahora. Desinflo el manguito, me vuelvo a tomar 180. Bueno, no, ahí sí. Pero me tomo 110, desinflo. 115, desinflo. 113, está bien, es la variabilidad normal. Hago
un prorrateo entre las tres presiones, 110, 113, 115, 113 es mi presión, ¿sí? Bueno, es de entre máxima y mínima. Entonces, es en cualquier momento del día, tomando 5 minutos para relajarse en los dos brazos distintos, con un mismo presión, un mismo tensiómetro, y tomado 3 veces para hacer un prorrateo. Me equivoqué en la pregunta. ¿Ah? Es cuando, eso cómo distingo yo si tengo presión alta o baja cuando por ahí me agarra un ataque de esos de que no sabes si de mareo o así. Sí, cuando te da Bueno, para definir que una presión es hipertensa, a ver, una cuestión antes me interesa. Uno se toma la presión, la otra vez, Oscarcito, mi mujer estaba con 16 de max, le digo, ¿por qué no tomaste la presión? Le suspendieron el viaje, ¿por qué no tomaste la presión? Porque se sentía, la primera cosa a tener en cuenta es que la hipertensión arterial es asintomática. La hipertensión, la mayor parte de las veces es asintomática. Estamos hablando de la hipertensión de la calle, ¿no? La emergencia hipertensiva es otro asunto, ¿eh? La emergencia hipertensiva con el infarto, con el accidente cerebrovascular o con el infarto es otra cosa. Pero 12, 15, 16, 17, en general es asintomática. Tan grave es la cuestión, lo vimos ahí en el primer slide, el 47% de los hombres y el 30% de las mujeres que son hipertensos lo desconocen porque no da síntomas. Lo que está bueno es la gente no sabe eso, entonces, me siento flojo, me tomo la presión y ahí es el momento en donde se pesquisa la hipertensión. Pero volvemos a lo mismo, que volvemos a un punto fundamental, que la hipertensión arterial es asintomática. Yo puedo estar ahora con 15 hablando como cualquier hijo de vecino con 15,9 y ni darme cuenta. Obviamente que me tomo, porque vos decís, ay, no sé, me siento como, o vi estrellitas, bueno, o me dolió la cabeza, la gente, es una cosa habitual, me sangró la nariz, me tomo la presión. Ese es capítulo aparte, porque hay estudios que ligan hipertensión arterial con sangrado nasal, y lo cierto es que lo que se vio es que el sangrado nasal provoca como cosa refleja la hipertensión arterial. Es muy poco común encontrar un paciente que le está sangrando la nariz y tiene la presión arterial normal. En general aumenta, pero no es la hipertensión que provoca el sangrado, sino el sangrado que por un mecanismo reflejo hace hipertensión arterial. La otra cosa muy común que la gente dice, ay, me salió un derrame en el ojo, me voy a tomar la presión. No tiene nada que ver. El derrame en el ojo no está ligado con la hipertensión arterial. Obviamente que uno no desanima, después explica al paciente que eso no es así, pero no lo desanima porque nunca desanimamos el hecho de que el paciente tomó la iniciativa y se tomó la presión. Eso es así. Ahora, para definir hipertensión arterial necesitaríamos registros por arriba de 130, 80, ¿sí? 130, 80, en distintos momentos del día, ¿sí? En distintos momentos del día, y después uno se puede poner un poco más específico, porque uno dice, bueno, debería ser sin ningún tipo de dieta, o sea, esto debería ser comiendo regularmente. Después uno puede hacer la prueba con sacar la ingesta de sal agregada. Pero el registro de 2 o más registros de hipertensión de más de 130-80, fuera del ambiente hospitalario también, porque en el hospital yo no puedo decir, nunca hago diagnóstico de hipertensión arterial en el paciente internado, digo afuera a ver qué es lo que sucede. 2 o más de registros de 130-80, fuera del ámbito hospitalario, medido en las condiciones que dije, ¿no? En cualquier momento del día, con 5 minutos de probar, tres intentos, tres determinaciones en brazos distintos, haría diagnóstico de hipertensión arterial. Por otro lado, ahí también existe el MAPA. MAPA es el monitoreo de la presión, monitoreo continuo de la presión ambulatoria. Es como un holter de presión. Es útil, lo piden los médicos en forma ambulatoria cuando se sospecha, porque hay otros factores de riesgo cardiovascular, uno va al cardiólogo y le dice, bueno, le voy a hacer un mapa, que es un registro durante las 24 horas, hay un manguito que está tomando la presión durante 24 horas y se registra en una hoja en donde dice qué variaciones hubo, y vos es vida normal, es como un holter, es un holter de presión, mapa se llama, monitoreo de la presión ambulatoria continua. ¿Sí? Eso también se puede hacer si uno ve que el paciente tiene factores de riesgo y hay dudas de que esté hipertenso, es el estudio a pedir. No.
¿Sí? Tengo una consulta, Mauri, que dice, ¿las especias, cúrcuma, jengibre, tienen propiedades positivas para ayudar a reducir el colesterol malo? Bueno, a ver, no sé si el colesterol malo, lo que está descrito con la cúrcuma y con el jengibre, que son antioxidantes y antiinflamatorios. Les debo la respuesta sobre la cosa científica de eso, ¿sí? Voy a revisar si hay estudios científicos. Son antioxidantes y como todo antioxidante no debería tener impacto en el colesterol. Está muy promulgado ahora para las dietas para el descenso de peso y de la grasa abdominal. Con lo cual, yo en principio diría no. En realidad, sí, no sé cómo está hecha formulada la pregunta. Tienen Nada más que eso. sí, o sea que la cúrcuma, las especias que está demostrado que bajan la grasa abdominal, está íntimamente relacionado con el colesterol malo. Con lo cual, sí, les debo los estudios científicos que avalen eso. Bueno, tengo las últimas dos preguntas ¿Vale? cortitas. Dice la primera de Guadalupe. ¿El ayuno intermitente regula el colesterol? No es que regule el colesterol. El ayuno intermitente es una estrategia de dieta basada en el ritmo circadiano de la insulina y del cortisol. ¿Esto qué quiere decir? El ayuno intermitente está pregonado por varias horas de ayuno. ¿Qué sucede en el ayuno? Cuando nosotros comemos algo, eh, luego de la ingesta hay un pico de glucemia y ese pico de glucemia se acompaña de un pico de insulina. El pico de glucemia y el pico de insulina regulan sí o sí la formación del glucógeno y de la gluconeogénesis y la utilización del colesterol en el hepatocito y en el adipocito. Obviamente que si uno modifica esto, sí, se modifica. Lo que sucede es que el ayuno intermitente como cosa, vos decís, yo tengo 300 de colesterol, pero estoy haciendo ayuno intermitente, con lo cual espero que el colesterol me baje, negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque no solamente es hacer ayuno para que el pico glucídico y el pico insulínico se regulen, sino es cómo entro y cómo salgo del ayuno intermitente. Cómo entro y cómo salgo del ayuno intermitente y luego, obviamente, las comidas en el medio, ¿no? La ingesta en el medio. Por eso todas las dietas que pregonan el ayuno intermitente está correcto, pero en ninguno uno va a encontrar que yo puedo empezar a las 9 de la noche el ayuno intermitente con un McDonald's y terminarlo a las 9 de la noche, entonces a las 9 de la mañana serían 12 horas, empiezo a las 9, 10, 11, 12, a la 1 de la tarde hice 16 horas de ayuna con otro McDonald's. Perfecto, entonces el colesterol me va a dar al perfecto. No, 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 señor. O sea, el ayuno intermitente es una herramienta útil cuando se utiliza con la entrada y la salida y la banda en la que se come con alimentos que ayuden a bajar el colesterol. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos la última consulta de Diana que dice, ¿es cierto que los suplementos deportivos ayudan a bajar el colesterol? Eh, bueno, no sé qué de suplementos deportivos. Yo entiendo que la creatina, por ejemplo, qué calorete, la creatina o la proteína, como suplemento, la creatina es un suplemento que no disminuye el colesterol. Y la proteína, no, como único elemento para descender colesterol, no. Bueno, siendo esa la última consulta, vamos por finalizar la charla. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir en otro ciclo de charlas. Me interesa mucho, qué lindo que fue interactivo. La idea es tener un acercamiento y poder plantear cuestiones de interés. Enzo está a cargo, le dejo a él, siempre está la posibilidad de recoger las inquietudes de los usuarios, los afiliados, los pacientes, los empleados, los compañeros, todos los que quieran dejar inquietudes, plantear charlas y hacer algo interactivo. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos y nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.